Mi nombre es Katherine Torres. Les voy a acompañar en la facilitación sobre procesos y negociaciones de paz. Este módulo tiene como objetivo generar análisis y reflexión sobre la pertinencia y propósitos de los acuerdos de paz y los procesos de paz para lograr superar la guerra desde una visión perfectible. Perfectible en el sentido de que no van a ser perfectos los acuerdos, pero van a tender a perfeccionarse, a saber que queremos dar la mejor versión a la hora de un proceso de negociación como seres humanos involucrados en conflictos armados. Igualmente queremos aportar elementos conceptuales que les permita identificar la necesidad del diálogo como herramienta esencial para la construcción de la paz, la resolución y transformación de los conflictos y en este caso en ámbitos políticos. Vamos a comenzar con el primer componente temático, que son las causas y aspectos que generan las guerras. Si bien es cierto, en el módulo de construcción de paz vimos algún abordaje, es importante pensar que existen también causas de la guerra inmediatas y estructurales. Estos dos tipos de causas tienen que ver con el detonante de la activación de la guerra. Esa hace parte de la causa inmediata. Y las estructurales son las causas menos visibles que han estado prolongándose en el tiempo, que han creado patrones y que no hemos podido identificar de manera asertiva ni visible para poder darle solución a la conflictividad armada. Por eso mismo es importante solucionarlo de una manera más compleja, dándole tratamiento estructural que tomará tiempo en hacerse efectivo. ¿Cuáles son las principales causas de una guerra? Como menciona usted, pueden ser causas económicas, cuando hay inequidad social, cuando hay relaciones injustas, causas políticas e ideológicas, cuando hay distintas posiciones ideológicas o políticas de distintos actores o grupos que quieren y que están aportando distintas dimensiones en la lucha del poder que se tiene para gobernar a un país, o las causas de la guerra de índole religioso, que las diferencias ya no son por ideología política, sino por preceptos religiosos, como lo que sucede en distintos países del Centro Oriente que tienen que ver con guerras, y también como ha sucedido a lo largo de la historia de la humanidad entre, por ejemplo, católicos y protestantes. ¿Qué es un proceso de paz? Según dicen FISAT, un proceso de paz es un esfuerzo para lograr un acuerdo que ponga fin a la violencia, así como para implementarlo mediante distintas negociaciones que pueden requerir mediación de terceros, pero no necesariamente se da con la mediación de terceros. En el caso, por ejemplo, de Colombia, un proceso de paz que se ha dado aquí no ha tenido intervención o mediación de terceros, ha tenido facilitación de distintos países que han acompañado el proceso. Un proceso de paz además incluye diversas fases, como la exploración, como también la negociación y finalmente la implementación. La etapa de exploración o de prenegociación es una etapa confidencial entre las partes, para que no se presenten situaciones que existan riesgos en la falla de la comunicación y pueda afectar negativamente ese acercamiento precario de las partes, que necesitan construir unas mínimas confianzas que le permitan ir abordando temas para ir dándole soluciones y salidas a la posibilidad de una negociación, al conflicto desde la posibilidad de una negociación. Igualmente, la negociación es una etapa que permite ya colocar los temas álgidos, los temas que han generado la causa del conflicto en la mesa oficial que han pactado las partes, y es una etapa mucho más pública, es una etapa en donde ya juegan los medios de comunicación, la opinión pública, y es una fase muy importante porque las partes van a pactar los puntos relevantes para darle solución a la conflictividad armada. Finalmente, la fase o la etapa de implementación. Esta etapa consiste en darle materialización a los acuerdos pactados, en implementar todos los temas
que se suscitaron en la mesa y que se negociaron en la mesa como fórmula para resolver y solucionar el conflicto armado. Finalmente, recordar que el propósito de los procesos y negociaciones de paz es pasar de la guerra a la paz, abordando y resolviendo las causas del conflicto armado. Es así como, dependiendo de las causas que dieron origen, los distintos conflictos armados o los distintos conflictos bélicos, también es importante pensar en modelos de procesos de paz. De acuerdo a las causas derivadas del conflicto, serán los modelos en los procesos de paz. Por ejemplo, como lo plantea FISAS, el modelo de reinserción se dio en el país de Angola, en el Congo, precisamente porque una salida para resolver ese conflicto fue la reincorporación y la reinserción de actores armados no oficiales. Otro modelo tiene que ver con el reparto del poder político y económico, cuando está en juego la discrepancia y la división entre las distintas posiciones ideológicas, pero también entre las inequidades económicas o las desigualdades económicas que han generado ese conflicto. Otro modelo interesante tiene que ver con el intercambio, es decir, un actor armado deja de hacer algo o hace algo a favor del otro actor para poder ir cediendo y dándole pasos a la solución del conflicto. Hay un ejemplo, por ejemplo, de no agresión, si se hacía la desnuclearización entre la República de Corea y Estados Unidos. Igualmente, por ejemplo, se tranza la paz por democracia, lo que sucedió, por ejemplo, en El Salvador, en Guatemala y también en Colombia. Porque lo que se dice es, vamos a hacer una negociación que permita que superemos la violencia, pero aumentemos y profundicemos escenarios de participación política y de democracia para el país y para los actores que están involucrados en el conflicto armado. Igualmente, paz por territorio, por ejemplo, que es un conflicto que tiene que ver mucho con Israel y Palestina. Allí la disputa es territorial. ¿Quién se queda con el territorio? ¿Y cómo vamos a dividir ese territorio en donde estamos los dos países? Otro, por ejemplo, paz por desocupación, y eso me hace pensar, por ejemplo, en el conflicto de la India. Había una ocupación de Inglaterra en la India y ellos estaban pactando la desocupación a partir de un proceso de negociación también. Medidas de confianza bilaterales fue lo que sucedió con el conflicto entre India y Pakistán posterior a la desocupación de Inglaterra de la India. O autogobierno, en donde no se pactan medidas económicas ni territoriales, sino que se quiere una autodeterminación y una soberanía propia, como es el caso de Filipinas, Indonesia, Sahara Occidental, Sudán, Irlanda del Norte, etc. Estos son algunos modelos que plantea la gráfica de FISAS, pero seguramente pueden haber otro tipo de modelos en procesos de paz. Ahora, veamos cómo ha sido el proceso de paz en Colombia. Vamos a abordarlo desde las distintas etapas. La fase exploratoria en Colombia inició con el intercambio de visiones sobre la forma de terminar el conflicto y finalizó con el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la construcción de paz estable y duradera. Se logró determinar una hoja de ruta que incluyó identificar el propósito, las reglas de juego y las condiciones que se iban a tener para la fase de negociación. La fase de negociación, como una segunda etapa, se apuesta como el fin del conflicto. Inicia con la instalación oficial de la mesa en La Habana, Cuba, y culmina con el acuerdo final. Se logró un acuerdo final con 6 puntos, con más de 400 acuerdos que tocaban distintos temas. La fase 3 de implementación se le denominó la construcción de paz. Inicia con llevar el acuerdo final a instancias legislativas y de validación popular mediante un plebiscito para que se pueda implementar el acuerdo de paz. Y finaliza con el cumplimiento de lo pactado.
Se perdió el plebiscito por 300.000 votos aproximadamente. Se logró avanzar en materia legislativa antes de la culminación del gobierno de Santos, pero con el gobierno de Duque se proponen contrarreformas que debilitan el proceso de paz y el acuerdo final de paz. ¿Cuál fue el propósito del acuerdo y la negociación de paz en Colombia? Uno, aumentar la ampliación de la democracia que permitiera el surgimiento de nuevas formas en el escenario político para enriquecer el debate y la deliberación de grandes problemas nacionales. Dos, promover la participación ciudadana a través del fortalecimiento de organizaciones y movimientos sociales, así como el robustecimiento de los espacios de participación ciudadana. Igualmente, como punto 3, fortalecer el pluralismo y, por tanto, la representación de las diferentes visiones e intereses de la sociedad. Como un cuarto elemento y como propósito, la firma e implementación del acuerdo final contribuiría a la ampliación y profundización de la democracia en cuanto se aplicara la dejación de las armas y la proscripción de la violencia como método de acción política en el país. ¿Cuáles fueron entonces los temas que se pactaron? Finalmente decir que el diálogo y la negociación en este módulo sobre procesos y acuerdos de paz es muy importante desde lo político. Es un diálogo oficial, es un diálogo que da resultados concretos y que pacta acuerdos para poder darle tránsito al proceso de guerra que se tenía y comenzar un proceso de paz que sea sostenible y sustentable a largo plazo. Y como dice Juan Pablo Ledra, no solamente es el diálogo y la negociación las que van a permitir este proceso de paz, sino el tiempo que se va a tomar la implementación del mismo, la implementación de los acuerdos de paz, que puede llevar incluso el mismo tiempo que duramos en violencia.